Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y estamos en el libro segundo, La alquimia del espíritu humano, libro tercero, La alquimia del espíritu humano. Y estamos con el capítulo segundo, eso sí. Este capítulo segundo es cuestiones sobre la alquimia humana. El capítulo primero era la alquimia humana, todo sigue el mismo tema, en la gran transformación que se produce en el ser humano a raíz de la irrupción de la nueva energía. Y bueno, pues de este capítulo segundo de cuestiones sobre la alquimia humana hemos tenido una sesión en la que hemos visto dos de las tres preguntas que le hacen a Crión. En la primera pregunta, pues le preguntaban a Crión si los que estamos en el camino espiritual, los que eran lectores de Crión en aquel momento, eran diferentes del resto de la humanidad. Y Crión le decía que, bueno, pues que eran personas que en su ciclo de reencarnaciones, pues era un ciclo más antiguo y se habían movido más rápido en lo que es las problemáticas planteadas en el ciclo de reencarnaciones, se habían adquirido un nivel de conciencia antes. Había otra pregunta que decía que en qué se diferenciaban los procesos de curación del ser humano con respecto a la curación de la Tierra. Y decía Crión, no hay ninguna diferencia. Para curar a la tierra te tienes que curar tú, eso sí, va en ese sentido, te curas tú y se cura la tierra. Si empiezas queriendo curar la tierra sin curarte tú, no vas por buen camino. Eso era la primera pregunta. La segunda pregunta es de una persona que dice que como observa muchísima violencia en su entorno y todo tipo de conflictos, desastres y catástrofes naturales, que le suena un poco optimista lo que dice Crión, le suena un poco como de Poliana. Poliana es una expresión que se refiere a una persona que siempre es optimista eh, y que no ve los problemas que tiene alrededor, que no los quiere ver. Le contesta Crión, no es eso, es que cuando empieza la nueva energía, 1987, no quiere decir que ya de repente estabais todos evolucionados, quiere decir que teníais el potencial de evolucionar y que cuando comienza esa evolución se empieza a producir una tensión, una fricción muy importante entre los que empiezan a evolucionar y los que no. Y eso además afecta al planeta, con lo cual, pues durante las siguientes décadas a la irrupción de la nueva energía, se ve que todo está bastante más removido y alborotado. Y vamos a la tercera pregunta, que es lo que será la segunda parte de esta lección segunda, cuestiones, preguntas y respuestas sobre la alquimia humana. Pero además de ver la tercera pregunta, dijimos que íbamos a leer un artículo muy interesante que ha reflejado aquí Lee Carroll en este capítulo de este libro, un artículo que escribe la fundadora y directora de la revista New Times allí en 1995, allá por 1995, un artículo que la verdad es extraordinario, completamente de acuerdo en haberlo reflejado en el libro, y que se llama Cómo manejar los cambios pronosticados sobre la Tierra. Y va a hablar un poco en detalle sobre lo que habla esta tercera pregunta que vamos a ver, con lo cual toda esta sesión va a estar relacionada con lo mismo, la cuestión de cómo afrontar los cambios en la nueva era referida a esta nueva etapa de la humanidad a partir de la irrupción de la nueva energía, si por el camino del temor o por el camino del amor. Pues vamos a ver que la enseñanza de la sesión de hoy es interesantísima a nivel práctico para todos nosotros. Dice así la pregunta tercera. Pregunta, la gente comprende bien lo que significa elegir y tener buenas razones para hacer esa elección. El vivir en la nueva energía se puede simplificar diciendo que uno hace esas elecciones por motivos de amor contrapuestas a motivos de temor. Es decir, la nueva era en la cual estamos en el paradigma de la nueva energía se caracteriza porque la gente elige el amor y no el temor? Esa es la pregunta. Pero hay una segunda parte de la pregunta. Si es así,
Y puesto que el individuo en evolución aprenderá, en cualquier caso, elija la vía del amor o la del temor tardará mucho más en aprender, pero aprenderá también. Hay una subpregunta aquí que es, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de seguir cualquiera de los dos caminos? Pues vamos a ver si Crión da respuesta a estas preguntas, que las da fenomenalmente bien, como siempre. La respuesta de Crión es la siguiente. Uno de los atributos de la nueva energía será la ausencia de toma de decisiones basadas en el temor. Está claro. Las decisiones se van a tomar basándose en el amor, no en el temor. De todas las facetas de la nueva era, esta será una de las más universales. Con la clase de autoconsciencia que reconoce el fragmento de Dios que hay en cada ser humano, las razones para hacer cosas se basarán en una forma completamente nueva de pensar. El amor es la fuerza impulsora de la vida, de la toma de decisiones, del trabajo y del ser en la vida humana de la nueva era. Bueno, claro, esta cuestión del amor y del temor, pues es una de las claves de la enseñanza espiritual profunda. Por supuesto que el amor, el concepto del amor, es un concepto muy, muy manoseado, muy manido en la espiritualidad y en el mundo. En el mundo constantemente se habla del amor. Lo que pasa es que se habla de un concepto del amor que no es el concepto espiritual profundo del amor. El concepto espiritual profundo del amor es el del amor puro, el amor divino, el amor altruista, el amor no interesado, el amor incondicional, el amor como física última que compone toda la manifestación del espacio-tiempo. Le dicen que es el pegamento, ¿de acuerdo? Es de lo que nosotros estamos creados, ya que fuimos creados en un acto de amor. Es como si haces una silla de madera. Pues bien, es la madera de la que estás creado, es la materia prima. Pues bien, nosotros estamos creados del amor, de amor, pero del amor en su concepto más elevado, más puro, más divino. Luego, por supuesto, pues el amor está en las religiones, están todas, y el amor está en el mundo. Pero ya son amores que no tienen las características del amor divino. Son amores condicionales, exigentes, excluyentes y posesivos. Son amores mercantilistas. Yo te amo a cambio de que me ames tú a mí, yo te amo a cambio de que tú me concedas otras cosas que yo siento que necesito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la información espiritual profunda, pues, se encarga primero de determinar un concepto más elevado de amor, el más elevado posible que nosotros podamos comprender, por una parte, y por otra parte, de, en este mundo de la dualidad, diferenciar el amor como verdad de lo que no lo es como falsedad. Diciendo los reveladores en su conjunto, pero más concreta y detalladamente un curso de milagros, que el amor es lo opuesto al miedo, que el amor es real y el miedo es falso, que todo lo que no es amor es miedo. Por eso, este paradigma sobre el amor y el miedo es un paradigma básico muy frecuentemente expuesto en la información espiritual. Y bueno, pues hoy vamos a tener oportunidad con estas explicaciones de Crión y con el artículo de Krista Gibson de la revista que fue en su momento The New Times. Con ese artículo vamos a tener oportunidad de verle muchos más matices y aplicaciones prácticas. Sigue diciendo Crión. El amor es la fuerza impulsora de la vida, de la toma de decisiones, del trabajo y del ser en la vida humana de la nueva era, no el miedo. Habla del amor como fundamento de la toma de decisiones
en contraste con que antes era el miedo y ahora será el amor. La conciencia de la responsabilidad es el apoyo que se encuentra tras la lógica de todo esto, el principio de responsabilidad individual, la ausencia de proyección. Yo tengo completamente todo que ver en todo lo que me acontece, que se basa en un encadenamiento de decisiones previas, propias, mías, a veces recordadas, a veces de esta vida y a veces previas. Pero todo lo que me está ocurriendo ahora es el resultado de un encadenamiento de decisiones que yo he tomado, principio de responsabilidad. No me acontece nada por azar y nada viene a sucederme desde fuera sin que yo lo haya consentido. Y dice Crión, y esa es la lógica en que se apoya las decisiones basadas en el amor. Las decisiones basadas en el amor se apoyan en esa lógica porque desde el momento en el que no proyectas fuera de ti la culpa o la causa de lo que te acontece, entonces se elimina el miedo, y si se elimina el miedo, se elimina el ataque. Entonces, esta es la lógica de la nueva era, actuar bajo el principio de responsabilidad para reconocer el amor implícito que existe en todo lo que te acontece. Entendiendo todo lo que te acontece, lo que aquí calificas como malo, como retos de aprendizaje y ventanas de oportunidad que tú mismo has planificado sus líneas generales para que puedan surgir y tener ese aprendizaje. Y lo hiciste con el más completo amor cuando decidiste tener esta secuencia vital humana. Y esa es la lógica de la nueva era. La conciencia de la responsabilidad es el apoyo que se encuentra tras la lógica de todo esto. Responsabilidad. Hubo un tiempo en que los exploradores temieron caerse por el borde de la Tierra a medida que avanzaban por zonas inexploradas, cuando pensaban que la Tierra era plana. Fue un temor lógico debido a lo que observaban y a su ignorancia acerca de cómo funcionaban las cosas en aquellos viejos tiempos. Ahora ningún explorador experimenta ese temor. ¿Por qué? Porque se ha demostrado la verdad acerca de cómo funcionan las cosas. Las pruebas han sido confirmadas una y otra vez. Bueno, ahora todavía hay algunas personas que van a volver a tener miedo de caerse por el abismo de donde acaba la Tierra, porque vuelven a pensar que es plana, pero ningún camino de evolución espiritual es despreciable ni desdeñable. Sigue diciendo Crión, lo mismo sucede con el camino de la nueva era. Una vez conocida la verdad, una vez que la información espiritual te hace tener una visión más amplia de lo que ocurre y una comprensión mayor de lo que ocurre, una vez conocida la verdad y confirmado el camino a seguir, porque además esa verdad la has aplicado en tu vida y has sido testigo de la profunda transformación que ha tenido esa vida, una vez conocida la verdad y confirmado el camino a seguir, el temor dejará de jugar un papel en la vida cotidiana para el humano de la nueva era. ¿Qué diferencia hay entre esto mismo, una vez conocida la verdad y confirmado el camino a seguir, en la vieja energía y en la nueva energía? Pues que en la nueva energía tenemos otras herramientas que cualquier estudiante de espiritualidad, si se fija un poco entre su periodo de vida previo a estas últimas décadas desde 1987 y su vida en estas últimas décadas desde 1987 y hasta ahora, tiene que notar algunos cambios. Y esos cambios se notan cuando se adquiere un determinado nivel de conciencia, cuando el estudiante de espiritualidad ya ha confirmado su camino, ahí se puede dar cuenta de que han cambiado algunas cosas. Y que efectivamente ahora tenemos herramientas mucho más potentes para poder superar
los obstáculos, que antes era bastante más complicado superar. Una vez conocida la verdad y confirmado el camino a seguir, el temor dejará de jugar un papel en la vida cotidiana para el humano de la nueva era. Dejará de jugar papel en la vida cotidiana. Se acabó el temor. Y esa es precisamente la alquimia del espíritu humano. Es que todo este libro precisamente trata de esa transformación, de dar el paso para conscientemente empezar a elegir no vivir en el camino del miedo. El proceso de la alquimia consiste en pasar del temor al amor. Bueno, pues ya tenemos un resumen de Crión del entero libro La alquimia del espíritu humano. Pasar del temor al amor. Sigue diciendo Crión, resulta fácil responder a la última parte de la pregunta. Ya ha respondido a la primera parte de la pregunta. La primera parte era, ¿se puede simplificar diciendo que en la nueva energía uno hace las elecciones por amor en contraposición a hacerlas por temor? Y dice Crión, efectivamente, así es. La alquimia del espíritu humano consiste precisamente en eso, en la transformación de elegir por motivo del temor a elegir por motivo del amor, a llevar como guía en tu vida el amor y no el temor. A abandonar completamente el temor, porque si abandonas completamente el temor, lo que queda es el amor. Al ser completamente complementarios, recordemos los conceptos profundos de un curso de milagros. Tú derribas todos los obstáculos y lo que queda es el amor, que es lo que eres. Entonces, de lo que te tienes que preocupar es de derribar los obstáculos lo máximo posible, porque una vez derribados ya no hay que hacer mucho más. Lo que queda es lo que eres en realidad. Pero la segunda parte de la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de seguir cualquiera de los dos caminos? Y esta es una pregunta muy interesante, porque es una pregunta sobre consecuencias prácticas. Y dice Crión, resulta fácil responder a la última parte de la pregunta. Las decisiones basadas en el temor traerán consigo pobres resultados en la nueva energía. No vas a aprovechar todo el potencial de nuevas herramientas que te ofrece la nueva energía si estás todavía decidiendo actuar conforme a los parámetros de la vieja energía. Porque las herramientas de la nueva energía surgen cuando conscientemente decides abandonar el camino del temor, porque es donde puede producirse una apertura de conciencia suficiente como para poder tener la capacidad de recibir la nueva ayuda que viene. Con el temor eso no va a poder ser. Las decisiones basadas en el temor, en la nueva energía, traerán consigo pobres resultados una y otra vez. Las decisiones basadas en el amor elevarán a la persona hacia nuevos ámbitos de descubrimiento. Efectivamente, si tú no has logrado en 10 escalones llegar al quinto, no vas a poder seguir al sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Si tú te empeñas en quedarte en el tercero y no llegar al quinto, te pierdes esos escalones desde el sexto en adelante. Es una cosa muy comprensible. En consecuencia, el humano en evolución, que asume la responsabilidad por todo aquello que le sucede, esto es fundamental. Es que si no hay responsabilidad, hay proyección, y si hay proyección, sigue actuando la creencia en el mal, y si actúa la creencia en el mal, hay miedo, y si hay miedo hay ataque, que es la realización, manifestación del miedo. Entonces, es un requisito el principio de responsabilidad. Hemos explicado antes, el principio de responsabilidad implica aceptar, asumir, asimilar e integrar la idea
de que no hay culpables ni causantes de lo que te acontece en tu vida, que todo fue previamente aceptado, consentido y planificado por ti en aras de tu propio crecimiento espiritual, en aras de cumplir el propósito del espíritu, que es lo que eres en realidad. Decisiones basadas en amor. No cabe cuando se actúa bajo la responsabilidad, no cabe elegir conforme al temor. Entonces, ¿qué es lo primero para llegar a ese quinto escalón? Poner en juego completamente en tu vida el principio de responsabilidad. No aceptar como causa de lo que te ocurre nada externo, por mucho que lo parezca. En consecuencia, el humano en evolución, repetimos, que asume la responsabilidad por todo aquello que le sucede, puede intentar ambas cosas, ir por el camino del amor y por el camino del temor a la vez, alternándolas. Ya dice un curso de milagros, lo decía adelantándose a lo que venía. No puedes obedecer a dos maestros, el maestro del amor y el maestro del miedo, el Espíritu Santo y el ego, porque entonces se te nublará la visión de lo que enseña el Espíritu Santo completamente, porque tu percepción seguirá contaminada, con lo cual no estará cumpliendo los requisitos, las condiciones, el estado necesario para poder pasar a un entendimiento mayor. ¿Cuál es ese entendimiento mayor? Que el miedo no tenía sentido, porque el espíritu se encarga de llevarte por un camino en el que ya solo vas a percibir conforme a la lógica del espíritu, y ahí ya no cabe percibir con miedo. En consecuencia, el humano en evolución puede intentar ambas cosas, pero a no tardar mucho los resultados hablarán por sí mismos y se descartarán así las decisiones basadas en el temor. Finalmente, cuando te des cuenta de que las decisiones basadas en el amor llegan a buen puerto y las decisiones basadas en el temor te hacen estar en un estado insoportable, entonces finalmente irás apartando las decisiones del temor e irás dejando solamente las del amor. Cuando vayas adquiriendo experiencia suficiente de contraste entre las decisiones basadas en el amor y las decisiones basadas en el temor. Claro, oye, que yo ya me lo sé, que ya sé que cuando decido estas cosas, por este motivo, eso no acaba bien. Y sin embargo, cuando decido apartar el miedo y decido otras cosas basadas en la regla de oro del comportamiento humano, entonces las cosas empiezan a fluir y a ir muy bien. Hablo de la regla de oro del comportamiento humano citada en un curso de milagros, como no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, entendiendo que tú eres una persona que quieres tu bien, que eso también hay que entenderlo primeramente. Si vas por ambos caminos, a no tardar mucho, los resultados hablarán por sí mismos, dice Crión, y se descartarán así las decisiones basadas en el temor. Por eso le está dando la razón al que hace la pregunta, porque dice, si es así, y puesto que el individuo en evolución aprenderá en cualquier caso, vaya por el camino del temor o el del amor. Lo que pasa es que yendo por el camino del temor será el camino del sacrificio, será mucho más escabroso y lento que decidir ir por el camino del amor. Aunque puede ser que en la base, mirando hacia arriba la montaña, le parezca mucho más difícil el camino del amor y decida ir por el camino del temor. Pero cuando empiece a recorrer los primeros pasos del camino del temor, ya se empezará a dar cuenta de que esa no era la decisión acertada. Quizás eliges el camino del temor por temor
a lo que te trae el camino del amor. Esto lo dice Jesús en un curso de amor y lo explica fantásticamente bien. La primera decisión para seguir el camino del amor ya implica superar el temor, porque seguir el camino del amor te da miedo. Entonces, la decisión de ir por el camino del amor se inaugura con una decisión de amor y no de temor, porque te da miedo seguir el camino del amor, con lo cual hay que superarlo. Sigue diciendo Crión, he hablado muchas veces acerca de los nuevos dones del Espíritu para ustedes. El implante no es más que uno de ellos, el implante neutral, es decir, la supresión de las consecuencias del karma pendiente. Has llegado a un nivel de conciencia en el cual ya el karma lo puedes apartar completamente. Ya has resuelto toda deuda con tu pasado en ese punto de nivel de conciencia. Ese es el implante neutral. Pero no es la única herramienta, dice Crión. Otras son el conocimiento de cómo funcionan las cosas y la cocreación. ¿Cómo funcionan las cosas? Pues en cuanto uno sigue unas pocas reglas, vamos a recordar aquí las pocas reglas que establece Tobías en su segunda serie, la serie del creador. Acepta todas las cosas como son, acepta tu yo humano, vive en tu momento divino, el instante santo, crea en gracia. Bendice los cambios que se van a producir en tu vida, espéralos y bendícelos. Estas son las lecciones básicas para poder empezar a disfrutar de las herramientas de la nueva energía. Son lecciones de aceptación y de transformación. Ese es el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Se adquiere aplicando esas lecciones. Y dice una tercera Crión, la cocreación. Efectivamente, cuando todo eso empieza a ponerse en práctica, la idea consciente de que tú eres el creador de tu realidad y en vez de crear lo que antes creabas con el temor, puedes crear algo nuevo por la vía del amor y ser consciente de ello y realizarlo conscientemente e irte dando cuenta de cómo se cocrea e ir poniéndolo en práctica conscientemente, esa es otra de las herramientas. Estos dos dones, cómo funcionan las cosas y la cocreación, por sí solos son capaces de cambiar drásticamente y para siempre una vida humana. Ya solo eso. Se llamaría teoría de la manifestación, dicho de otro modo. La intención es la clave y el sentido de lo apropiado es el permiso. El sentido del apropiado viene del contraste con el interior, no de lo que el mundo dice de si es apropiado o no. Así, muchos de ustedes están preparados para llevar una clase de vida diferente, libres del temor y de la preocupación. Estamos literalmente sentados ante sus pies, rogándoles que levanten la mirada de las cosas negativas que les mantienen pegados al pasado y que consideren esta nueva información. Sopésenla a la luz de lo que sientan. Compruébenla en su conciencia interior. Vean si resuena en sus almas. Acepten el desafío de que puedan estar equivocados si la ignoran. Vaya lista de consejos. Los vamos a repetir. La nueva información de la nueva energía, ¿cómo la vamos a afrontar? Sopésala a la luz de lo que sientas. Compruébala en tu consciencia interior. Ve si resuena en tu alma y acepta el desafío de que puedas estar equivocado si la ignoras.
Y termina diciendo Crión en su contestación: si es usted una persona espiritual, pídale a Dios que le muestre la respuesta. Luego, elija por sí mismo. Y al final hay un consejo extraordinario que repite bastante Crión, que es un modus operandi, una forma de proceder en la nueva energía. Si alguna petición tiene sentido, es aquella en la que tú pides luz para poder discernir más fielmente qué es lo mejor para el espíritu. Bueno, pues esta es la tercera pregunta ya acabada, ya contestada, y vamos ya a esta última parte en la que Lee Carroll va a presentar este artículo de Krista Gibson y lo vamos a leer. No vamos a hacer explicación del artículo, salvo que haya alguna cosa interesante para comentar, porque es de lectura asequible, agradable, se entiende perfectamente y es interesantísimo. Pero vamos a leer las palabras previas de Crión para presentar este artículo. Dice así, de Lee Carroll para presentar este artículo, y dice así: durante la realización del trabajo de Crión he conocido a muchos y maravillosos metafísicos profesionales que publican. Uno de los puntos álgidos más absolutos de mi camino, dice Lee, fue conocer a Krista Gibson, la editora de The New Times, en Seattle. Fueron las palabras de Krista las que aparecieron en la contracubierta del libro de Crión No piense como un humano, publicado en agosto de 1994. Y como lo tenemos por aquí, vamos a leer esas palabras de Krista, porque en la contraportada, en la contracubierta del libro, no decía que eran de Krista, lo dice ahora Lee Carroll en el tercer libro, y decía Krista comentando el libro segundo de Crión, No piense como un humano. En la nueva era, la era de la inversión de los polos magnéticos, deberá dejarse a un lado la palabra imprevisto, ya que la energía que se emane de nuestros cuerpos, de nuestro espíritu y de nuestra mente constituirá la verdadera forma de comunicación con los demás y con el entorno. Ya no hay imprevistos, ya no hay aleatoriedades, hay responsabilidad. Todos llegamos a esta vida para cumplir un contrato previo. El modo en que lo llevemos a cabo depende exclusivamente de nosotros. Cada secuencia vital del ciclo de reencarnaciones tiene su planificación. Voy a hacer esta secuencia vital porque quiero seguir indagando estas cuestiones, resolver estos problemas, pasar por estas experiencias, etcétera, etcétera. Hay un contrato previo tuyo contigo mismo. Un autocontrato, podríamos decir. El modo en que evolucione el planeta depende de todos. Si usted deja de pensar como un humano, es porque ha comprendido realmente el mensaje. Y efectivamente, el libro de Crión se llamaba No piense como un humano, empieza a pensar como el espíritu. Pues bien, sigue diciendo Lee Carroll en la presentación de este artículo. The New Times es una de las publicaciones, es una de esas publicaciones creada a partir del corazón y es producida por un pequeño grupo de empleados entregados a su trabajo. Bueno, vamos a decir un poco que Krista Gibson, por lo que he podido ver, nace en una familia católica, se hace novicia, es decir, monja, pero entiende que no es su camino, sale a la vida, tiene varios roles y acaba fundando la revista The New Times en 1985. Y llega a ser una revista de interés a nivel nacional y llega a tener 40.000 suscriptores y la verdad no me extraña nada porque el artículo este que vamos a leer es delicioso. Luego, posteriormente, se dedica a la causa de las personas mayores y, bueno, pues llega a fundar una institución para el cuidado de personas mayores hasta que en el año 2005 vuelve a lo que es la editorial de la información espiritual y funda otra revista que se llama El Nuevo Espíritu o algo así, New Spirit.
Pues bien, y desde ahí sigue hasta ahora. Ella sigue ahora mismo a través de una especie de blog que tiene que se llama Substack, sigue ahora mismo involucrada en toda esta cuestión de la divulgación de la información espiritual. Este artículo, sin embargo, es de 1995, del mes de enero. Vamos a ver el antecedente del artículo y luego vamos a leerlo. The New Times es una de esas publicaciones creada a partir del corazón y es producida por un pequeño grupo de empleados entregados a su trabajo, que están ahí sin que importe la hora del día para sacar la publicación a tiempo, bajo la dirección de Krista. Siempre me he sentido, dice Lee, impresionado por el hecho de que cada publicación de The New Times trate de producir un cambio en la gente, no solo para publicar noticias acerca de las personalidades y actividades de la nueva era. Cuando se está con Krista, no le cabe a uno la menor duda de que ella se encuentra exactamente allí donde su contrato dice que debe estar. Y no se puede evitar sino honrarla por esta búsqueda para editar una publicación de tal calidad, capaz de cambiar las vidas con cada número. La responsabilidad de eso no se pierde en ella y juega un papel importante en sus decisiones acerca de qué publicar y qué no publicar en las páginas del The New Times. En enero de 1995 leí su comentario editorial, que llamó mi atención gracias a su título, Cómo manejar los cambios pronosticados sobre la Tierra. Puesto que en este libro se incluyen muchas cartas y preguntas enviados por lectores de todo el mundo, me siento cómodo al incluir este artículo completo y de verdad, merece la pena leer el artículo completo. Aunque al principio parece tratar el tema de los cambios en la Tierra y las predicciones acerca de los mismos, trata en el fondo de la alquimia del espíritu humano, trata en el fondo de esa transformación que debe realizar el humano consciente para adaptarse a la nueva era de la nueva energía. Me pareció refrescante ver estos conceptos presentados a miles de lectores, al margen de toda canalización, y por parte de una profesional de la industria. Eso hizo que me diera cuenta de que los mensajes de Crión se hallan en concordancia con otros que se ofrecen en lugares destacados y que son responsables de dirigir nuestro movimiento de la nueva era. Es decir, se da cuenta Lee Carroll de que hay muy diversas luces que van surgiendo en todo el mundo y que empiezan a hablar de lo mismo, de la nueva energía y de la nueva era. Pues bien, vamos a leer el artículo. New Times, enero de 1995. Cómo manejar los cambios pronosticados sobre la Tierra, firmado por Krista Gibson. Y dice así: Imagine la vida sin temor. Imagine la sensación de vivir con total confianza y fe, sin dudar nunca de que, en último término, siempre ocurrirá lo mejor, tanto a usted como a las personas a las que ama. Esa clase de vida es posible, aunque no sucederá sin intención y devoción al propio propósito. Esto que dice Krista le puede parecer difícil a muchos. Ya Krista decía en su momento, esto puede llegar a ocurrir en tu vida, pero tiene que haber intención y devoción a ese propósito. Tiene que haber intención y compromiso y dedicación y actuación de esa idea constantemente, pues lo que es el camino de la evolución espiritual. La mayoría de nosotros vivimos la vida enraizados en el temor. Tememos no tener lo que necesitamos: amor, seguridad, dinero, amigos, trabajo, éxito, estatus, conocimiento. La mayoría de las decisiones que toma la gente se basan en el temor. El problema de utilizar el temor como base de nuestros fundamentos es que el temor no tiene sustancia alguna y no puede elevarnos tal como esperamos. Una vida vivida en el temor es una vida estéril. Una de las primeras cosas de las que se me habló cuando empecé a relacionarme con la comunidad metafísica fue de los próximos cambios en la Tierra. De importancia especial fue el cambio planetario.
Se suponía que la Tierra iba a cambiar sobre su eje, poniéndolo todo patas arriba en algún momento de la década de 1980. En aquella época hubo un pequeño grupo de gente que organizó talleres acerca de cómo prepararse para este acontecimiento, mientras que otros se trasladaron a regiones geográficas que se suponía eran más seguras que el resto del país. Seattle estaba destinada a quedar hundida en el fondo del océano. Esta es la cuestión de los mapas Hopi y todas estas cuestiones sobre las predicciones de las inundaciones y cómo quedaría la Tierra inundada, y entonces habría una nueva configuración continental debido a que, en fin, hubo bastante, según parece, obsesión con todo aquello. Las gentes que vivían en la zona oriental de Washington se alegrarían ante la perspectiva de contar con propiedades que de repente se encontrarían a la orilla del mar. A lo largo de los años han aparecido y desaparecido diversas y atrevidas predicciones, pero sigue existiendo un enfoque consistente sobre los desastres planetarios. Con buena parte de esa información ocupando ahora un tiempo de máxima audiencia en programas de televisión como Profecías Antiguas, es que esto está vigente, es que esto sigue ocurriendo ahora mismo. No en programas de televisión, porque ya el oficialismo lo impide. Hemos pasado a la época preconizada por George Orwell, eh, que no es 1984, es 2024, pero bueno, es lo mismo. Ya el oficialismo no habla de estas cosas, pero en Internet se ven muchísimos canales que están hablando de las profecías antiguas, de lo que puede ocurrir, de las catástrofes, del fin del mundo. Sigue ocurriendo todo eso. Como buena parte de esa información ocupando ahora un tiempo de máxima audiencia en programas de televisión como Profecías Antiguas, son muchos los que viven sus vidas sumidos en un temor terminal. La gente no solo experimenta temor por sí misma, sino también por sus hijos. ¿Qué ocurrirá si se produce un desastre?, se preguntan. ¿Existe alguna parte donde puedan sentirse seguros? ¿Pueden hacer algo para impedir que las predicciones se conviertan en realidad? El temor es una cosa extraña. Existió originalmente como un instrumento de advertencia para mantenernos seguros. No obstante, cuando está presente de un modo continuado, cierra el corazón y nubla la mente. Si nos encontramos en un estado constante de temor, somos incapaces de pensar o sentir con claridad. No podemos empezar a vivir con todo nuestro potencial si sentimos constantemente el temor de ser heridos, resultar muertos o vernos abandonados. En diversos momentos, la gente me ha preguntado qué pienso de los cambios y cuáles son mis planes. Yo observo el planeta y veo que se encuentra y se ha encontrado en un estado de desorganización desde hace ahora algún tiempo. Los cambios de la Tierra no se están produciendo, sino que ya se han producido. El planeta ha experimentado cambios devastadores desde hace eones, y lo más probable es que continúe así. Me encontré en el camino de un terremoto, una inundación. Me encontraré en el camino de un terremoto, una inundación o una erupción volcánica. ¿Se encontrará usted? No lo sé, quizás sí, quizás no. Pero eso, en el fondo, no importa a esos efectos que está diciendo. ¿Qué quiere decir con eso de que no importa? ¿Quiere decir que si supiera que se encuentra en el camino de un tornado no haría algo para evitarlo? ¿No querría saberlo para protegerse a sí misma, a su propiedad y a sus seres queridos? Me preguntarían. Lo que importa es que vivamos a partir de nuestro centro, lo que importa es que hayamos hecho nuestro trabajo interno y nuestra limpieza, y que mantengamos una relación íntima con lo divino, sea cual fuere la forma que eso pueda tener para cada uno de nosotros. Si tenemos las cosas realmente claras y estamos en contacto con la esencia divina de la vida, ¿qué hay que temer? Estaremos en el lugar adecuado y en el momento correcto, y si eso supone hallarse en medio de un terremoto, pues que así sea. Si se produce un terremoto y me encuentro en medio, habrá una razón para que yo esté ahí, y mi trabajo consistirá en hacer aquello que se requiera de mí. Si tengo que hacer mi transición de una manera tan dramática, pues la haré así. Todo temor procede del temor a la muerte. La gente teme el desastre porque teme morir.
Es algo instintivo para nosotros el desear vivir, pero la verdad es que todos nosotros cambiaremos algún día nuestra forma física. Incluso aquellos que tienen la intención de ascender con su cuerpo actual tendrán que pasar a través de alguna clase de muerte, porque se producirá una gran transición desde una forma de vida a la otra. Vivir sumidos en el temor a los cambios de la Tierra o a cualesquiera otros hace que nos distraigamos respecto de nuestros verdaderos propósitos de estar en la Tierra en estos momentos. ¡Qué gran verdad! Haces una planificación cuidadosa de tu vida en la Tierra y resulta que muchas de las cosas que te gustaría enfrentar, afrontar, experimentar, no lo haces debido al temor, a que te pasas la vida con la cabeza metida en la tierra como un avestruz. ¿Cómo manejar los cambios? Si eso le hace sentirse mejor, tome las medidas físicas necesarias para procurarse la forma de seguridad y comodidad más elevada que pueda. Si te hace sentirte mejor, toma medidas. Tenga a su disposición agua y alimentos suficientes. Asegúrese de que su hogar se haya suficientemente abastecido como para afrontar condiciones de emergencia. Luego, olvídese de eso y continúe con su vida. Claro, esto no es fácil. No es fácil. Sin temor, decidir tomar precauciones de autoabastecimiento por razones puramente prácticas y luego olvidarse de todo y seguir con tu vida. Eso no es fácil. Eso tiene sus riesgos. ¿Se le ha ocurrido pensar que quizá los cambios de la Tierra no le afecten? Que se puede pasar años y años preocupado, sin vivir plenamente, y que luego las cosas pasarán a su lado sin afectarle. ¿No le parecería estúpido haber perdido tantos y tan buenos años que podría haber empleado con creatividad, fomentando su propia evolución como persona? Otro pensamiento sobre el que reflexionar es que quizá las predicciones estén equivocadas. Quizá las circunstancias hayan cambiado lo suficiente como para que los cambios pronosticados no lleguen a producirse nunca. Eso es ciertamente lo que se ha dicho en los materiales de Crión. Crión afirma que la consciencia del planeta ha cambiado tanto que los principales desastres que nos estaban reservados no se van a producir. La mayoría de los temores son generados por predicciones que ya están desfasadas. Cada siglo ha tenido sus propias predicciones de condena y oscuridad. Algunas de ellas ocurren y otras no. Pero vivir la vida basándose en un quizá supone un triste despilfarro de potencial humano. Hay una forma de vivir sin temor. Esa forma se encuentra en momentos de oración y meditación, al centrar nuestros pensamientos y energías sobre la divinidad que hay en la vida y empezar a sentir su omnipresencia, el temor se desvanece. Cuando sabemos y sentimos realmente que todo, incluidos nosotros mismos, somos una expresión de Dios y de la divinidad, ¿de qué hemos de tener miedo? A mucha gente parece que le gusta tener mucho drama en su vida. Se sienten infelices y aburridos y experimentan una abrumadora sensación de paz. La vida, vivida sobre el filo, con muchas alteraciones, caos e incertidumbres, hace que se sientan vivos y reales. Incluso esas gentes pueden aprender, sin embargo, a experimentar lo divino que existe en los culebrones de la vida. Si así lo eligen, pueden tener su excitación sin necesidad de dar paso al terror. Esta es una apreciación muy interesante. Puedes ser audaz, puedes estar en la cresta de la ola, puedes bajar por la montaña rusa y no ceder al temor. En lugar de pasarse el tiempo y dedicar su energía a centrarse en los quizás de la vida, empiece por centrar la atención en el aquí y en el ahora. ¿En quién quiere convertirse hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo puede contribuir a la paz planetaria dentro de su vida cotidiana? ¿Ha dispuesto de tiempo para efectuar una introspección, para centrarse y tener una experiencia personal en lo divino? ¿Hay personas o situaciones que necesita producir para seguir adelante con su vida? ¿Hay alguna cosa o condición que pueda crear hoy capaz de aliviar el sufrimiento o producir la alegría de alguna otra persona? Conozca sus temores pasando tiempo con ellos.
descubriendo aquello que desean decirle o enseñarle. Esto es de tomar nota, ¿eh? Conozca sus temores pasando tiempo con ellos, descubriendo aquello que desean decirle o enseñarle. La mayoría de los temores solo necesitan ser reconocidos como tales para que dejen de atenazarle. Otros, en cambio, exigen un poco más de atención. Algunos necesitan dar el tostón hasta que aprendamos la lección que tengamos que aprender de ellos. Que yo sepa, no hay ninguna circunstancia en que el temor tenga que dirigir la propia vida o en la que se le tenga que otorgar el pleno dominio que algunas personas deciden otorgarle. Si teme el desastre, si teme a la pobreza, si teme a la muerte, lo mejor que puede hacer es empezar a vivir su vida plenamente. Cuando la vida se vive con fe y amor, no queda espacio para las dudas y los temores mantenidos de modo consistente. Si se presentan circunstancias incómodas, será guiado en aquellas acciones que tenga que emprender, hacia dónde ir y qué ver. Cualquier tipo de ansiedad no será más que una invitada transitoria y no una compañera permanente. Una gran resolución a tomar como propósito de primero de año sería el vivir el presente con la intención consciente de amar y honrar a todos y a todo lo que nos rodea, así como amarnos y honrarnos a nosotros mismos. Esa clase de vida sería de alegría y paz, sin que importara lo que pudiera suceder en el mundo exterior. ¿Se le ocurre alguna forma mejor de vivir? Krista Gibson, enero de 1995. Extraordinario artículo y extraordinaria enseñanza la de este capítulo 2 de las cuestiones sobre la alquimia humana. Así finalizamos el capítulo y dejamos para continuar el comienzo del capítulo 3. 3 canalizaciones de Quirión en directo acerca del humano de la nueva era. Y estas 3 canalizaciones comienzan con la primera, que es interesantísima, que se llama el canal 12-12, canalización de 12 de diciembre de 1994. Muy bien, pues eso será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.